Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema Viendo al Invisible. Y leemos un versículo que habla de Moisés en Hebreo 11:27 que dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como ya sabéis, estamos hablando acerca de la visión celestial. Todo este año es lo que hemos estado grabando por estos medios. Hablando acerca de este llamado celestial con la necesidad de poder dar y el oír a Dios para ser obediente o aplicar en nuestra vida, en nuestra tarea, en nuestra asignación, en nuestro llamado celestial. Y fue lo que hizo Moisés. Dice que él se sostuvo como viendo al invisible, es decir, se mantuvo firme, fue perseverante, fue fuerte, se mantuvo fuerte, no temiendo a lo que podía hacer el hombre, el temor o miedo al hombre, sino que teniendo temor al único temor que podía echar fuera todo otro temor, que es el temor a Jehová, como dice el proverbista en el capítulo 1. Versículo 7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ya que este temor entonces era que tenía Moisés, porque es el único temor que puede producir sabiduría, una sabiduría que puede hacer que nosotros echemos fuera de nuestras almas, en nuestra vida, todo otro temor. Así que lo primero, lo principal, el principio es temer a Jehová, porque es lo que muestra un buen entendimiento en todos aquellos que practican este temor. Es el temor que tenía Moisés, el temor de Dios, el temor porque él temía más a la ira de Dios que a la ira que podía tener el hombre. Temía más a la ira del rey supremo, en este caso el rey egipcio o el faraón egipcio que nos relata la historia de aquel tiempo. En Proverbio 1:33 dice: mas el que me oyere, dice el proverbio, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Así que nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oyendo su voz, para vivir confiado en su voluntad. Note qué maravilloso es esto, sin temor del mal. Y sin temor al mal que pueda hacer el hombre. El autor de los Hebreos, haciendo referencia a los escritos de los antiguos en Salmos y profetas, habla de que él podía decir confiadamente que el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que pueda hacer el hombre. Aunque vemos que en el llamado de Moisés, la batalla de su alma se hizo evidente, se hizo latente, haciendo evidente su excusa, la excusa que tienen nuestras almas cada día. Cuando Dios se aparece en aquella zarza a Moisés, como ya vosotros sabéis, dice que él tenía la inquietud de ir a ver por qué la zarza ardía y no se consumía. Él va allí y puede mirar lo que allí sucede, se quita el calzado de sus pies, oye la voz que le habla el ángel desde la zarza. Mas, sin embargo, todo esto no eliminó ni quitó de un momento para otro todas las excusas que su alma tenía dentro de él, porque él aún viendo la zarza que ardía, viendo aquella gloria que se manifestó allí en aquel lugar santo, como dice la escritura, dice que se hicieron latentes, se hizo visible, salieron afuera, notoria, se hicieron todas las excusas que estaban en su alma. Empezó a hablar que quién era él para ir a hablarle al pueblo, decirle que él venía en nombre de Dios, que él no sabía hablar, que si no podía Dios enviar a otro en lugar de él. Y esto estamos hablando que fue de una persona que pudo ver la llama allí arder y que también pudo oír la voz del ángel que le hablaba desde la zarza. Por lo tanto, no podemos pensar nosotros que con solo decir que hemos visto al Señor, lo que hayamos visto algo del Señor, todas nuestras excusas que están en nuestra alma se desaparezcan o sean disipadas, sino que tenemos que, como Moisés, dice la escritura, obrar en fe, empezar a poner por obra nuestra fe, para que entonces todas las excusas de nuestra alma puedan ser disipadas, puedan ser eliminadas, puedan salir de
nosotros. Así que todas estas batallas de nuestras almas seguirán continuamente nosotros luchando con ellas. De ahí es que el apóstol Pablo habla que es en nuestra alma donde debemos ser llenos del Espíritu. Hemos dicho en otra ocasión, cuando Dios viene y hace su habitación en nosotros y Él pone su Espíritu en nosotros, lo pone. Pero ahora en el Espíritu debe empezar a llenar, pues tiene que ser el lugar donde empiece a fluir ese Espíritu para llenar nuestras almas. Para, como dice el autor de los Hebreos, no retroceder, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para la preservación, para poner estos muros de contención a nuestras almas, ¿no? Para obtener el fin de nuestra fe, como decía Pedro, que es la salvación de nuestras almas. Así que aunque él viera aquel fuego, aquella zarza que ardía y no se consumía, y tuvo inquietud para todo aquello, esto no quitó de una vez y para siempre todo lo que había, todas aquellas excusas que había en su alma, sino que él tenía ahora que obedecer en fe para cumplir aquel llamado celestial. Por lo tanto, el autor de esta carta, el autor de los Hebreos, que dice que fue lo primero que hizo Moisés, obrar en fe para dejar a Egipto, es decir, que la fe fue puesta en acción, fue puesta por obra, ya que la fe es la certeza, dice también este mismo autor, es la certeza y la convicción. Estamos hablando de que da seguridad, de que da confianza en cuanto a lo que Dios nos ha llamado. Maravilloso lo que viene hablando desde el capítulo 10 para entrar al capítulo 11 acerca de esta fe y de este llamado celestial y de lo que el anhelo de Dios, su manifestación realmente en nuestra alma, su aparecer, que es lo que el autor viene hablando de ese aparecer de Dios, pero ese aparecer de esa presencia de Dios notoria o visible en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que Así que si nosotros también vemos al Señor, si nosotros hemos visto al Señor, si tenemos la visión celestial, debemos de acompañar de fe dicha visión para dejar o para rehusar a nuestras antiguas maneras de vivir en la que está excusándose cada día nuestra alma. Las excusas de Moisés fueron que no sabía hablar, que quién era él para ir en el nombre de Dios, que enviar a otro. Y así nuestra alma tiene sus propias excusas para no obedecer, en la mayoría de los casos, por causa del temor a los hombres. Note esto es grave. Cualquiera que sea aquel faraón o aquel rey que esté intimidando, que esté produciendo temor en nuestras vidas. Muchas veces no se hace la obra, no se dice lo que se tiene que decir acerca de lo que la propia Escritura dice, acerca de hacer una interpretación correcta del texto bíblico por el temor que puedan decir los hombres. En este caso no hablamos solamente de la oposición, tal vez que podamos ver de gobierno, personas, reyes, líderes, políticos, sociales, padres, hermanos, amigos alrededor nuestro, sino también que muchas veces nuestros temores están por ir en contra de lo que tal vez otro líder o otro pastor, líder religioso, evangelista o hermano en la fe haya dicho, aún esa persona teniendo una interpretación incorrecta, de lo que dice la Escritura. Muchas veces el temor a que qué pueden decir o qué dirán no hace que nosotros expliquemos, hablemos lo que la Biblia habla realmente y que nosotros vivamos entonces la realidad de Cristo. Nosotros tenemos en nosotros. A veces son propios hermanos, otros hermanos en la fe, lo que son nuestros propios temores o nuestros propios faraones, para no hablar y para no decir lo que la Escritura dice conforme a la realidad que es en Cristo. Y hay muchos que tienen estos temores, que pueden leer la Escritura y se dan cuenta que la interpretación que se le ha dado a ciertos versículos, a ciertos pasajes de la historia bíblica que podamos encontrar de los que leemos en la Escritura, no es la correcta y sin embargo temen de hablar y de decir lo que realmente la Escritura dice por el miedo a qué dirán aquellos que se han apartado o señalado entre ellos mismos. Así que hay que echar fuera todo este tipo de temores, sea quien sea el faraón o el rey que nosotros hayamos permitido que infunda temor en nuestra vida, para nosotros predicar y hablar la palabra del Señor de la manera como se debe de hablar, como decía Pablo, que él oraba, dice el hermano Efesios, que pedía oración para que él hablara como debía de hablar. Así que nosotros también debemos procurar hablar como debemos de hablar, aunque debemos de tener claro que nuestra palabra siempre debe ser sazonada
Gonzalo. Así que nosotros debemos de echar fuera todos aquellos temores que son producidos por el mundo para tener temor al único temor que es necesario tener, que es el temor a Dios. Moisés tenía temor a lo que Dios podría hacer a él antes que el temor de lo que el faraón podría hacerle. Tenía más temor a Dios y a la ira de Dios que al temor que le podría infringir, o el miedo que le podría, o el castigo o el mal que le podría hacer el rey o cualquier hombre. Así que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No imaginaba cosas, no inventaba cosas como pasa hoy. Hoy hay muchas personas, en vez de ver al Señor, de entender y comprender la realidad de Cristo, de poder ver la cruz, como dice el autor hebreo, acaba finalizando, puesto los ojos en el Jesús, sigue viendo cosas, imaginándose cosas, entremetiéndose en cosas y diciendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad del Señor. Así que nosotros tenemos que mantenernos viendo al Señor, no imaginándonos cosas, ni pensando, ni inventándonos cosas que no tienen nada que ver con el Señor, sino viendo al Señor. Esto fue lo que hizo Moisés, viéndolo a Él. No inventándose cosas, sino viéndolo a Él mismo. Así nosotros debemos verlo a Él y su poder, note, porque el temerle a Dios es en respeto, en reverencia, como decíamos, en obediencia, hará que todos los temores que produce el mundo, porque el mundo produce sus temores, sean como nada, porque en Él somos más que vencedores. Mantente, hermano, viendo al invisible, obrando en ti y por medio de ti. Así tenemos que verlo nosotros hoy, cómo Él obra en nosotros y cómo obra por medio de nosotros. Y eso tenemos que empezar a hacerlo por la fe. Lo que dice el autor de los Hebreos. Dice que todos estos hermanos fue por la fe que hicieron todo lo que hicieron. Yo hemos dicho otras veces que era la fe lo que se requería para que todas estas cosas se llevaran a cabo. Y no tendrás o no tener ninguno de nosotros temor de lo que pueda hacer el hombre. La ira de Dios, hermano, también está, no está para cada uno de nosotros. Moisés tenía el temor de que la ira de Dios pudiera venir sobre él en aquel tiempo, pero hoy la ira, todo lo que Dios podría derramar sobre cada uno de nosotros que somos hijos, lo derramó sobre el Hijo para que nosotros pudiéramos tener ahora todos realmente los beneficios, para no temer a Dios en el sentido de miedo, aunque también el propio Jesús dice que es mejor no temer al hombre que pueda matar tu cuerpo, y que él no puede hacer nada, sino que se debe temer a aquel que aún matando el cuerpo puede disponer de tu alma y echarlo allí en aquel lugar de perdición y sufrimiento. Entonces nosotros debemos si tenemos que tener miedo, tenerle miedo a Dios en el sentido de tenerle miedo, si hubiéramos que tenerle miedo a alguien o a algo, antes que temer al hombre o temer a diablos o demonios y todas las cosas que muchas veces se inventan. Y todos estos temores pueden salir, la única forma es en que nosotros podamos tener el temor de Dios, ese temor que produce una sabiduría creciente, ¿no? Productiva, y que manifiesta realmente nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Dios. Moisés se sostuvo como viendo al invisible para poder ver en aquellas batallas de su alma, cuando la alma se rebelaba, cuando la alma se levantaba en contra de la obediencia, de la fidelidad a Dios. Él empezó a obrar en fe, viendo al invisible, para poder batallar con todas aquellas excusas que se levantaban en su alma. Así nosotros tenemos que empezar a obrar en fe, tener fe de lo que Dios ha dicho y ha hecho por medio de Jesucristo en nosotros, para poder batallar con todas aquellas excusas que se levantan en nuestras almas. Y así nosotros, viendo al invisible, no imaginándonos al invisible, no teniendo un pensamiento personal del invisible como nosotros queramos, sino viéndolo al invisible, obrando en nosotros y por medio de nosotros, en fe, nosotros podamos echar fuera todo temor y no temer a lo que pueda hacer el hombre, sino vivir de una manera, como decía el proverbio, confiada. La paz del Señor sea con todo. Comente, comparta. Como siempre será. Hasta la próxima.